Hola a todos, mi nombre es Carla y en esta ocasión les voy a presentar el tema de trastornos neurocognitivos y vejez. Vamos a explorar las principales manifestaciones psicopatológicas en la vejez, abordando el concepto de demencia, la epidemiología, su clasificación, los criterios diagnósticos, tratamiento, Alzheimer y ejemplos de celebridades. Entonces, iniciamos. La demencia puede definirse como un síndrome adquirido de naturaleza orgánica que se caracteriza por un deterioro permanente de la memoria y de otras funciones intelectuales superiores, acompañado de otras manifestaciones psicopatológicas como el deterioro del control emocional o del comportamiento social. La demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60% viven en países de ingresos bajos y medios. Cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos, y se calcula que entre un 5 y un 8% de la población general de 60 años o más sufre demencia en un determinado momento. Vamos a revisar la clasificación de demencias según los criterios de la CIE-10. Iniciando con la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más frecuente de demencia, pero más adelante hablaremos de ella con detalle. Sigue la demencia en la enfermedad de Pick, es el del grupo de demencias frontotemporales, con una frecuencia de 5 a 10% de los casos, y tiene como característica general la degeneración de los lóbulos frontales y de la parte anterior de los temporales. Algunas de las características clínicas son los cambios marcados en la personalidad como desinhibición, conducta social y sexual inapropiada, bromas, risas y, en otros casos, pérdida de la higiene, indiferencia y apatía. En la demencia con cuerpos de Lewy, con una frecuencia de 5 a 10% de los casos, se estima que su prevalencia es más elevada de lo que se supone, ya que en la práctica suele confundirse con la enfermedad de Alzheimer. Se caracteriza por la presencia de los cuerpos de Lewy en las neuronas de la corteza, tronco cerebral y núcleos subcorticales. Después, la demencia vascular es la segunda demencia por su frecuencia, del 10 a 20% de los casos. Agrupa diversos tipos de demencia en los que la muerte neuronal se produce por infartos cerebrales múltiples o bien por un único infarto cerebral masivo. La característica principal de esta forma de demencia es que la naturaleza e intensidad de los síntomas depende del área cerebral dañada, de forma que mientras unas funciones cognitivas están relativamente bien preservadas, otras en cambio mostrarán un notable deterioro. La demencia en la enfermedad de Parkinson tiene una frecuencia del 5 a 8% de los casos. Esta demencia se desarrolla durante el curso de una enfermedad de Parkinson ya establecida. No han sido demostradas aún características clínicas particulares. La demencia en la enfermedad de Huntington se da como componente de una amplia degeneración cerebral. El trastorno es transmitido por un gen autosómico dominante. Su característica es la presencia conjunta de trastornos motores y deterioro cognitivo, así como de inhibición, apatía, enlentecimiento de los procesos del pensamiento y las alteraciones emocionales como depresión e irritabilidad. El progreso de esta enfermedad es lento y conduce a la muerte en un lapso de 10 a 15 años. La infección por VIH puede afectar el cerebro en los estados avanzados de la enfermedad. Se presenta con fallos de memoria, enlentecimiento mental, déficits en la atención y la concentración. Con frecuencia también se dan problemas motores como alteraciones de la marcha, ataxia e hipertonía. Ahora, la demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es progresiva, con extensos signos neurológicos debido a cambios neuropatológicos específicos que se supone son causados por un agente transmisible. Comienza habitualmente durante la mitad o al final de la vida y su curso es subagudo y conduce a la muerte en el lapso de 1 a 2 años. También están las demencias debidas a otras enfermedades, por ejemplo, por deficiencia de niacina, vitamina B12, degeneración hepatolenticular, epilepsia, esclerosis múltiple, hipercalcemia,
hipotiroidismo adquirido, intoxicaciones, entre otros. Ahora vamos con los criterios diagnósticos. De acuerdo con la CIE-10, es requisito primordial que exista un deterioro de la memoria y del pensamiento suficiente para interferir en la vida cotidiana. También supone deterioro en el pensamiento, la capacidad de razonamiento, la reducción del flujo de ideas y de la capacidad de almacenar información. También existe dificultad para cambiar el foco de atención. Y la duración de los síntomas debe ser superior a 6 meses. El diagnóstico de la demencia es fundamentalmente clínico. En el proceso diagnóstico de la demencia podemos distinguir la historia clínica, la exploración física, neurológica y finalmente la exploración neuropsicológica. En la historia clínica se indagan los síntomas actuales, cognitivos, conductuales, los cambios de personalidad, los síntomas y signos neurológicos y la repercusión funcional. También los antecedentes personales y familiares desde el punto de vista médico y psicológico, así como el consumo de sustancias tóxicas. En la exploración física y neurológica se buscan los signos de focalidad, la alteración del tono, el estado de los reflejos, el temblor y la marcha. Aunque los resultados no son concluyentes, suelen utilizarse pruebas de neuroimagen estructural como la resonancia magnética o la tomografía computarizada, especialmente para discriminar lesiones vasculares y el grado de atrofia cortical. En la exploración neuropsicológica se objetiva el déficit de las funciones superiores. Y en relación con el diagnóstico diferencial, es importante la identificación de cuadros clínicos en los que pueden producirse pérdidas cognitivas sin ser demencias, como en los trastornos de memoria asociados al envejecimiento, delirium, problemas médicos, intoxicación o abstinencia de sustancias y fármacos y depresión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no hay ningún tratamiento que pueda curar la demencia o revertir su evolución progresiva. Sin embargo, sí existen numerosas intervenciones que se pueden ofrecer para apoyar y mejorar la vida de las personas con demencia y los cuidadores. Los objetivos principales de los servicios de atención relacionados con la demencia son diagnóstico para un tratamiento precoz y óptimo, optimizar la salud física, la cognición, la actividad y el bienestar, identificar y tratar enfermedades físicas concomitantes, detectar y tratar los síntomas conductuales y psicológicos problemáticos y proporcionar información y apoyo a largo plazo a los cuidadores. Ahora sí continuemos con Alzheimer. Es una enfermedad cerebral degenerativa que se caracteriza por el trastorno progresivo y relativamente generalizado de las funciones superiores. En relación con los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, la mayoría son edad avanzada, la historia familiar de demencia, la presencia del síndrome de Down en los antecedentes familiares y el genotipo ApoE4. Otros estudios señalan factores de riesgo psicosocial como bajo estatus socioeconómico, menor nivel educativo, menor grado de actividad y relación social y presencia de eventos vitales previos al desarrollo de la enfermedad. Finalmente, se han indicado factores de personalidad como la tendencia a la evitación-sumisión, la introversión y el pesimismo. Aunque la edad es el principal factor de riesgo de demencia, la enfermedad no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Los estudios demuestran que se puede reducir el riesgo de padecer demencia haciendo ejercicio con regularidad, no fumando, evitando el uso nocivo del alcohol, controlando el peso, teniendo una alimentación saludable y manteniendo una tensión arterial y unas concentraciones sanguíneas adecuadas de colesterol y glucosa. Su inicio resulta lento e insidioso, evolucionando de manera gradual y progresiva. El tiempo medio de la evolución de la enfermedad, desde su inicio hasta la muerte del paciente, oscila entre 5 y 10 años. La evolución clínica, si bien variable, de modo característico, corresponde a un deterioro constante que pasa por 3 fases. La primera, de 1 a 3 años, con tendencia creciente al olvido. La segunda,
de 2 a 3 años con desorientación progresiva, pérdida de las habilidades del lenguaje y el comportamiento inapropiado. Hasta que se alcanzan las fases avanzadas, la mayor parte de los pacientes tiene un aspecto general normal. Pueden aparecer durante esta fase las alucinaciones y las ideas delirantes. Y en la tercera, un periodo final con demencia intensa, durante el cual existe desorientación en persona y abandono total del autocuidado. Casi siempre se observa ausencia de introspección y tarde o temprano se desarrolla compromiso del juicio. Al final puede establecerse el mutismo total y la falta de respuesta. Ahora veamos los criterios diagnósticos de acuerdo al DSM-5. La pérdida de la memoria es el primer síntoma que se experimentan casi la mitad de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. La memoria reciente, es decir, la capacidad para recordar la información que se recibió en el transcurso de algunos minutos, suele ser el primer aspecto que se afecta. La memoria remota se afecta más adelante. Los pacientes pueden olvidar nombres de familiares o repetir preguntas que acaban de recibir respuesta. Para compensar esto, algunos escriben notas o integran listas. Si bien la conciencia de sí suele conservarse hasta una fase avanzada de la enfermedad, los pacientes con demencia intensa pudieran no reconocer a sus familiares o amigos de mucho tiempo. Y por último, incluso ser incapaces de indicar sus propios nombres. Puede presentarse un cambio aparente de la personalidad en la fase temprana de la enfermedad de Alzheimer. Es común que los rasgos de la personalidad que ya existían se acentúen. Ejemplo, un paciente pudiera volverse más obsesivo, reservado o sexualmente activo. Otras indicaciones tempranas de la demencia son apatía, la habilidad emocional o pérdida de un buen sentido del humor previo. La pérdida de la función ejecutiva se valora con más precisión a partir de los antecedentes o de la observación de algunas de las conductas siguientes. La conducta de imitación, es decir, semejanza de las acciones con las del clínico o de un acompañante. La falta de espontaneidad, que es el congelamiento de la expresión hasta que se hace referencia a ello. La perseveración es el uso de por ejemplo, el uso de más de un par de pantalones. Y el extravío repetido. No obstante, existe una buena orientación en el hogar, esto es una dependencia ambiental. El compromiso de las funciones del lenguaje puede manifestarse primero por la dificultad para encontrar palabras. El vocabulario se contrae, el tiempo que se sustituye la comunicación real por repeticiones y frases estereotipadas, y el individuo ya no recurre a oraciones complejas. La lectura y la escritura pudieran deteriorarse. La conversación es errática. Muchos pacientes con Alzheimer también tienen defectos en la percepción, como ilusiones o alucinaciones. Pudieran desarrollar suspicacia desmesurada o bien paranoia. También encontramos la ausencia de introspección, la falta de juicio y su duración es crónica. La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de demencia. Acapara entre un 60 y un 70% de los casos. Puede aparecer antes o después de los 65 años y constituye el prototipo de enfermedad degenerativa cortical primaria. La muerte neuronal se produce por factores aún no bien conocidos y de origen diverso. Una pequeña proporción de casos familiares de inicio precoz se explicarían por mutaciones en los genes situados en los cromosomas 1, 14 y 21. Las mujeres manifiestan una incidencia superior de la enfermedad de Alzheimer a edades más avanzadas. Y en México, más de 350,000 personas están afectadas por la enfermedad de Alzheimer y mueren por ella anualmente 2.030 pacientes. Veamos la clasificación de Alzheimer de acuerdo con la CIE-10. Tenemos la de comienzo temprano, que es antes de los 65 años, con deterioro de evolución relativamente rápida y con trastornos múltiples y notorios de las funciones corticales superiores. La de comienzo tardío, después de los 65 años, habitualmente al final de la séptima década de la vida o incluso más tarde, con una progresión lenta. Su principal característica es el deterioro de la memoria. Tenemos la que es atípica o de tipo mixto y la no especificada.
Ahora bien, el déficit cognitivo de la enfermedad de Alzheimer tiene un inicio insidioso y lentamente progresivo, de meses o años de evolución, con un perfil neuropsicológico que queda definido con la clásica triada o síndrome afasoagnóstico, conjuntamente con una alteración de la memoria declarativa de las funciones ejecutivas. Las funciones cognitivas alteradas son la memoria, que está asociada con la pérdida de volumen de sustancia gris debido a la afectación de distintos sustratos cerebrales como la atrofia bitemporal, del hipocampo y del cerebro basal anterior, provocando una desorientación temporal, déficit en memoria verbal y visual a corto plazo, déficit de memoria verbal y visual de trabajo, déficit de la capacidad de recuerdo verbal y visual a largo plazo, déficit de la capacidad de reconocimiento visual y verbal, y la presencia de numerosos falsos recuerdos. La siguiente es el lenguaje, dada la pérdida gradual de los circuitos neuronales implicados en la función lingüística. Suele afectar el componente semántico, lo que sugiere una afectación de la corteza temporal inferior de predominio izquierdo, causando déficit de la capacidad de denominación, pérdida de fluidez verbal en el lenguaje espontáneo, déficit de la comprensión verbal y escrita, déficit de la expresión escrita con disortografía. La presencia de apraxia se ha relacionado con la reducción o pérdida de volumen de la sustancia gris de la corteza parietal derecha, para la apraxia constructiva y del vestirse, e izquierda para la apraxia ideomotora e ideacional. La apraxia de la marcha se relaciona con una afectación del área motora suplementaria bilateralmente. Después, las alteraciones gnósticas visuales se relacionan con las lesiones en la corteza visual asociativa, ubicada en los lóbulos occipitales y en zonas colindantes de los lóbulos parietales, causando desorientación espacial y personal, trastornos de la atención espacial, agnosia visual, anosognosia o desconocimiento de sus deficiencias. Finalmente, la disfunción ejecutiva se relaciona con las lesiones del lóbulo frontal o de los circuitos frontocorticales y frontosubcorticales, provocando una reducción de la fluencia verbal con consigna fonética, dificultades para abstracción o razonamiento verbal y visual, dificultades de planeación y capacidad de inhibición disminuida. Ya que revisamos todos estos aspectos que rodean a las demencias y específicamente el Alzheimer, vamos a ver ejemplos de personalidades famosas que han sido diagnosticadas con Alzheimer. Tenemos al legendario creador de dibujos animados William Hanna, fue un dibujante, director, animador y productor de cine y televisión estadounidense. El padre de personajes tan populares como los Picapiedras, el oso Yogi o Tom y Jerry, murió a los 90 años después de sufrir durante años del mal de Alzheimer. Otra celebridad es el periodista y escritor colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. El autor de Cien años de soledad afirmó que tenía miedo de perder la memoria. La demencia estaba en su familia a través de su madre, abuela y tíos. Cuando él se enteró que estaba padeciendo la enfermedad del olvido, como él la llamaba, se asustó mucho porque justo estaba escribiendo el primer tomo de 3, donde estarían recopiladas sus memorias, un plan que sería en función de los hechos más significativos de su existencia. Lamentablemente no logró finalizar esta trilogía de sus memorias. Gabriel García Márquez luchó también contra el cáncer linfático y falleció en la Ciudad de México el 17 de abril del 2014. A manera de conclusión, podemos decir que la demencia es una de las principales causas de discapacidad, dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. Puede resultar abrumadora no solo para quienes la padecen, sino para sus cuidadores y familiares. A menudo hay una falta de conciencia y comprensión de la demencia, lo que puede causar estigmatización y suponer un obstáculo para que las personas acudan a los oportunos servicios de diagnóstico y atención. Es importante difundir el conocimiento sobre la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias para modificar actitudes e ideas erróneas,
Esto permitirá ayudar a los pacientes a mantener su dignidad y a elevar su calidad de vida. Entonces, sin más que mencionar, agradezco su atención. Hasta la próxima.